el caso de partidos políticos es muy relevante para nosotros como organismo garante, pues porque es parte del sistema democrático, que está fortalecido si necesitamos algún tipo de cambio, de mejora, en fin, y la relevancia que tenemos de poderle dar este énfasis a partidos políticos es que justo también podamos cumplir, claro, con el 100% de obligaciones de transparencia, pero también vincular los elementos de apertura institucional a los partidos, de tal manera que podamos acompañarles a desarrollar pues, su creatividad, ¿no? Y antojarles de cumplir pues, el 100% que marca la ley en términos de transparencia. Y sobre todo, pues en este caso también correrles la relevancia de que la transparencia no solo es importante para las unidades de los sujetos obligados, sino también prácticamente de todas las personas que forman parte de las instituciones. Regularmente no sé si tienen o no la experiencia de que recurren únicamente a la ventanilla de transparencia y la institución completa a veces es medio ajeno a qué pasa ahí dentro de las unidades. Y la idea es todo lo contrario, o sea, poder involucrar la importancia y señalar la importancia que tienen las unidades de transparencia, pero todo la institución completa. Y en ese sentido, pues vamos a presentar una breve recorrido de lo que entendemos por apertura institucional y en qué situación está justo de cumplimiento de obligaciones los partidos, para que después vayan a detalle ya con la dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, y en la carga de información ya en los sitios web, de tal manera que no nos podemos brincar esa parte, ¿verdad? O sea, eso es súper importante. En fin, no sé si nada más brevemente pudieran presentarse de qué partidos vienen, por favor. Partido del Trabajo y la Licea. Bienvenido. Mi nombre es Elena Manuel, soy responsable de la unidad de transparencia del partido. Gracias. Ana Carrasco, de PRI. Gracias. Lisbeth Torres, del PRI. Gracias. Liliana de la Cruz, Partido Verde. Yo soy Héctor Menares, la directora de Estado Abierto, Estudios y Evaluación del INCO. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias. Andrés Ávila, del Partido Acción Nacional. Andrés Atay, igualmente del PAN y la Sueña. Lisbeth Aguilar, del PRD Yo soy Marcela Sonar y estoy en el área de evaluación y soy la persona que nos va a evaluar. Entre ellas, sí, son varios evaluadores y la verdad es que Marce ya tiene una buena experiencia al respecto. Y hola, ¿qué tal? Buenos días, yo soy Héctor Rubio, soy el coordinador de ponencia de la mencionada área del Carmenado. Bienvenidas y bienvenidos. Pues nada, siéntanse libres si en cualquier momento quieren hacer alguna intervención, alguna pregunta, ¿no? Adelante, ¿no? De esto. Bueno, ¿podemos empezar la presentación, por favor? Se va a empezar la presentación. Aprovechamos de comentarles que esta asesoría está grabada por los canales del INCO, de tal manera que ustedes pueden recurrir a ella en cualquier momento que lo necesiten. La idea es justo empezar 2020 por ámbito segmentado, y en ese sentido, bueno, pues por eso les comentamos que si los partidos o personas involucradas en partidos políticos que requieran hacer uso de esta información, va a estar disponible en los canales de YouTube del INCO y en redes sociales. Entonces, también la presentación que se pone en pantalla igual está ahí disponible. ¿Y cuál es
la perspectiva que tenemos de poder empezar con partidos políticos, también estar suficientemente preparadas para 2021, que son elecciones intermedias. De tal manera que nosotros hemos detectado que hay varias ventanas de oportunidad en el cumplimiento de transparencia en partidos políticos y que ustedes incluso pudieran aprovechar, pues insisto, para ser creativas y creativos y poder incluso dar buenas señales de partidos políticos abiertos en la ciudad. Incluso es una narrativa que ni siquiera se ha dado a nivel nacional y federal. Entonces estamos en una buena oportunidad, insisto, ¿no? Si quieren la siguiente le damos, por favor. Se ve un poco borroso, ¿no? Hay que enfocar. Igual y reducimos la... Ahí está. Muchas gracias. Sí, si quieren apagamos la luz. Bueno, nosotros damos la lectura de apertura institucional a partir de 5 elementos. Lo que hacemos es agruparlos para de manera didáctica pues tener una mayor retención, digamos, ¿no? ¿Qué entendemos por partidos políticos abiertos? Tienen que cumplir 5 elementos. 1, transparencia y rendición de cuentas. Por eso justo vinculamos las obligaciones de transparencia con la apertura institucional. Si no hay transparencia no podemos hablar de apertura institucional en ninguna de sus formas. Digamos, son elementos y características que van completamente vinculados y tienen que estar presentes los 5 elementos para que podamos hablar de apertura institucional en general. Y es vinculado 100% con la transparencia que ustedes puedan ir virtiendo con el acceso a la información y por supuesto con la rendición de cuentas a través de los distintos informes que ustedes presenten como partidos políticos. Está otro elemento, es la participación y la co-creación. ¿Qué significa esto? ¿Alguno de ustedes sabe qué es co-crear? ¿No? Bueno, co-crear es prácticamente tener una mesa plural para poder presentar soluciones, rebotar ideas y dar propuestas tal cual de solución a necesidades detectadas. Se dice co-crear porque es una creación de una solución en conjunto, de tal manera que un partido político abierto estaríamos pensando que incluyera la participación de o militantes o interesados, posibles votantes, en fin, o sea, en toda la población que puedan tener alrededor y que quisieran incorporar dentro de su actividad. Ahora bien, salto un poquito detrás porque la relevancia de partidos políticos es que en el sistema constitucional y en el sistema político mexicano se determina que los partidos son los vehículos a través de los cuales se obtiene representación popular. Claro que ya ahorita tenemos candidaturas independientes, pero digamos es el carril institucional a través del cual cualquier persona que esté interesada puede entrar y obtener algún tipo de representación, alguna candidatura. Y en ese sentido hay incluso distintos elementos, sobre todo de organizaciones internacionales como el NDI en Estados Unidos, que aporta distintos documentos que ustedes pueden llegar a consultar de cómo incorporar la participación en la vida partidista. Entonces es algo que no necesariamente, o sea, hay elementos pues a los cuales acudir que puedan consultar para generar mecanismos de participación y co-creación. ¿Por qué también es el énfasis de apertura institucional? Porque aquí lo que buscamos es que la apertura genere mayor confianza en las instituciones y las personas se vean identificadas con el trabajo cotidiano. Ahorita, bueno, en los últimos años, y de hecho hay una gran crisis a nivel Latinoamérica, justo de la representación política y representación legislativa. Hay muy poca confianza
justo en partidos políticos, en Congreso. Entonces tenemos un foco rojo del cual ocuparnos justo a través de los partidos, y la apertura institucional es una herramienta para que ustedes y cualquier persona interesada en incidir pueda utilizarla y pueda mejorar esta situación, ¿no? Entonces, la participación y co-creación es otro de los elementos de apertura. Otro de ellos es la integridad y la prevención de conflicto de intereses. ¿Quién de aquí tiene intereses? Levanten la mano, no sé. ¿Sí? ¿O alguno piensa que no tenemos intereses? Bueno, la lógica justo de los intereses es eso, o sea, que estamos vinculados con cualquier red, con cualquier, tenemos familia, amistades, círculos sociales, en fin, o sea, los intereses no es algo negativo per se, sino es, nos identifica como personas vinculándonos con otras. Ya sea otras personas, otros grupos, otras instituciones, y en ese sentido es lo más natural que tengamos intereses porque somos personas. Entonces, digamos, ¿cómo podemos identificar que hay un conflicto potencial? Pues justo a través de formatos que describen cuáles son nuestros intereses y que esos formatos nos ayuden a vincularlo con las decisiones que de manera cotidiana tomamos. De tal manera que los formatos de declaración de intereses es parte de las herramientas para combatir corrupción dentro de la Ley General del Sistema Anticorrupción a nivel nacional, y en cada entidad federativa pues tendremos que aterrizar los distintos formatos, ¿no? Ok. Y bueno, aquí como les comentaba, o sea, el tercer elemento de apertura institucional es integridad y prevención de conflicto de intereses, y les comentaba justo que son estos formatos de 3 que tenemos que ir cumpliendo, ¿no? De tal manera que incluso en la Ciudad de México, desde 2016, se tiene esta obligación de transparencia. Es todavía perfectible porque incluso nosotros en el Info venimos presentando unos lineamientos nuevos, que de eso también a detalle les va a platicar justo los colegas del equipo de Estado Abierto, para poder dar cumplimiento y desahogo a este tipo de información. Entonces, para que digamos no veamos la información o los documentos desarticulados de la apertura institucional, y en ese sentido, por ejemplo, la integridad también se puede ver, se puede leer a través de distintos códigos que puedan hacer o lineamientos de partido que puedan integrar cómo van a regular su integridad, cómo van a tener un monitoreo de los militantes, de los dirigentes, de su vinculación con incluso sus propios brazos legislativos y su propia, en el caso de la Ciudad de México, si son partidos políticos nacionales, con su propia dirigencia nacional. Si son partidos locales, entonces tienen una regulación, o deberían de tener una regulación mucho más completa, pero si son nacionales, entonces ahí tendrían que vincular los elementos de integridad con su dirigencia nacional. De tal manera que tendrían que revisar, digo, si sus estatutos responden a estos elementos, o que pudieran inclusive presentar algún tipo de mejoras, insisto, con ánimo de poderse ver como partidos abiertos o aspirantes para el próximo proceso electoral y de ahí en adelante. El cuarto elemento de la apertura institucional es un lenguaje sencillo, formatos abiertos y accesibles. Regularmente lo que solemos hacer en materia de transparencia, prácticamente cualquier ámbito especializado, es que nos entendemos entre la comunidad. Sin embargo, la idea es que el Estado abierto permita vincular nuestro lenguaje con cualquier persona. ¿Alguna de ustedes sabe por qué estoy hablando de personas y no de ciudadanos? ¿No?
aquí la idea es de hablar como personas y no de lenguaje ciudadano, porque la idea es podernos acercar a niñas, a niños, a jóvenes, con independencia de si tienen o no la mayoría de edad. Regularmente, también eso es lo que hemos venido escuchando, quienes estamos familiarizados en estos temas de apertura institucional o de transparencia o de cumplimiento de obligaciones, con lenguaje ciudadano. Sin embargo, ya tenemos que dar justo ese paso al lenguaje sencillo para poder interactuar con niñas y niños, con otro tipo de población. Incluso en el Info en la Ciudad trabajamos con personas adultas mayores, que no necesariamente están con un piso en común con personas especializadas en estos temas. Entonces, entre más sencillo utilicemos nuestro lenguaje, vamos a poder tener mayor cercanía con cualquier tipo de personas, y en ese sentido ustedes también podrán tener elementos de políticas de comunicación pues con una sensibilidad muy diferente, ¿no? Entonces, en ese sentido pues hay también, me parece que, buenas noticias. Y el quinto elemento de apertura institucional es memoria y archivo. Si no tenemos una documental de la información que estamos generando en nuestra actividad cotidiana y hay que clasificarla y hay que darle albergarlo en un archivo, entonces no podemos hablar de apertura institucional, de tal manera que podemos hacer incluso mesas muy interesantes de participación, podemos tener lineamientos de intereses, de cómo nos vamos a regular, incluso podemos estar informando de manera cotidiana, pero si no tenemos un lenguaje sencillo, si no tenemos un archivo en nuestro partido, entonces vamos a tener limitantes en la apertura institucional. De tal manera que incluso la apertura va vinculada 100% con el combate a la corrupción, o sea, de ninguna manera las personas que estamos aquí somos ajenas a poder incidir en dar más elementos de combate a la corrupción, y el archivo es indispensable para poderlo lograr. De la misma forma, o sea, generar memoria en el sentido de tener esa consulta de archivos históricos, pues es bien importante, sobre todo, digo, tanto en los partidos nuevos, porque justo pueden dar señales de buenas prácticas, pero también los partidos que tienen ya décadas de existencia, pues que tengan una fortaleza o que hablen de su trabajo para que sea más visible, digamos, al sistema democrático y tengamos las personas que vamos a elegir pues mayores opciones del trabajo que han desarrollado dentro de los partidos políticos, de tal manera que esto, insisto, de ninguna manera es algo ajeno, es algo que tendría que ser cotidiano. Y en ese sentido, por eso queríamos pues empezar justo con esta parte de sensibilización con ustedes. Adelante, por favor. Y les comento que nosotros hemos detectado varios retos en cuanto a evaluación y cumplimiento de obligaciones de transparencia. El año pasado lo que hicimos fue, a diferencia de los años anteriores con el Info, en otra conformación de pleno, es que desarrollábamos la evaluación de manera censal, es decir, al 100% de los sujetos obligados. Y de ahí consideramos que justo el piso mínimo fuera el 100%, pues porque es lo que marca la ley, digamos, la ley no está así como en negociación de la cumplo o no, cuando no. Y en ese sentido, pues sí tenemos, hemos cerrado con más información en la ciudad, pero todavía nos falta, ¿no? Y quisiera vincularles aquí por qué queremos pasar de las obligaciones de transparencia cuando estemos al 100% en el piso mínimo, poder empezar a trabajar en transparencia proactiva. ¿Qué significa transparencia proactiva? ¿Alguno de ustedes? Se lo voy a poner Sí, entre otras es información que uno pueda dar sin que tengan que pedirla
y quizás sin que incluso esté en el área de transparencia. Aquí, digamos, el llamado y la referencia es que podamos hacer transparencia proactiva de manera justo, incluso planeada. O sea, ahorita, aprovechando que estamos iniciando el 2020, insisto, de cara a que tenemos un marco de reelección legislativa, de reelección de alcaldes, que vamos a empezar en la Ciudad de México en 2021, es que pudieran visibilizar incluso la información que ya tengan cargada en el área de transparencia, que son formatos definidos, insisto, pero que puedan empezar a jugar con esta información y sacarla de ese segmento dentro de su sitio web, de tal manera que podamos y puedan utilizar el lenguaje sencillo ya de manera proactiva, ¿no? en distintos canales, no solo en su sitio web, sino en redes sociales, en print. O sea, hay muchas maneras de realizar transparencia proactiva, incluso a través de concursos. O sea, me parece que la agenda justo de transparencia y acceso a la información de ninguna manera está acabada, aunque tengamos ya más de una década trabajando en eso en el país, y hay que darle contenido y nueva perspectiva, ¿no? Y en ese sentido, aquí les ponemos el link de la guía de transparencia proactiva, porque a nivel nacional el INAI sacó una guía como para dar igual saques de ideas, ¿no? que pueden ustedes recurrir, de cómo pueden llegar a hacer transparencia proactiva. Nosotros en el Info de la Ciudad lo que vamos a también realizar este año es a construir distintas guías para distintos ámbitos y con enfoques, por ejemplo, en adultos mayores, que es uno de los planes de acción que estamos trabajando con el Congreso de la Ciudad, y en fin, ahí vamos a detonar varias guías para ustedes facilitarles también cómo pueden generarla, ¿no? La siguiente, por favor. En este sentido, uno de los elementos también que quisiéramos establecer es que pueden hacer transparencia focalizada una vez que ya cumplieron con transparencia las obligaciones de transparencia. ¿Por qué? Porque la transparencia focalizada va tal cual a concretar en distintos grupos muy determinados o hacer un zoom en la información que ustedes quieran resaltar dentro de su planeación como partido político. Nosotros en este caso estamos muy interesados en trabajar sobre el tema de la reconstrucción en la ciudad. ¿Por qué en la reconstrucción? Porque estamos ciertas que va a volver a temblar en esta ciudad, que todavía a 2 años y piquito de meses no nos hemos terminado de cómo nos estamos reconstruyendo, no hay información suficiente, en fin, pero cómo sí podemos ocuparnos de esa faltante información. Entonces, un ejemplo de transparencia focalizada es justo la reconstrucción. Y bueno, en este sentido, la comisión presentó un micrositio, está alimentando con información este portal, y de tal manera que la idea de hacer transparencia focalizada es que al final le acerquemos a las personas y podamos abonar en su calidad de vida o no, más bien abonar en su calidad de vida y en la satisfacción de distintas necesidades. Yo no sé ustedes, pero digo, con esto del macrosimulacro de la semana anterior, no sé si se les sale el corazón nada más de oír la alerta sísmica, ¿no? La verdad es que, bueno, a mí sí, ¿no? Y por ende, sí me parece que la transparencia, la apertura institucional, de ninguna manera tendría que ser ajena a las necesidades que de manera personal tenemos, ¿no? Y los partidos políticos pueden, por supuesto, ser aliadas y aliados en esta solución y construcción de soluciones, ¿no? Adelante, por favor. Le dan a la siguiente. No sé si tengan alguna pregunta aquí, ¿no? ¿No? Y bueno, lo que les comentaba, o sea, los partidos políticos son indispensables para la contribución al sistema democrático, a la calidad de democracia que tengamos. Aquí en los últimos años hemos detectado
y digo hemos en cuanto a socialmente, pues una crisis de partidos, está cambio de gobierno, cambio de tamaño de fuerzas, y cómo nos encargamos justo de la creación de nuevos partidos, de los anteriores, cómo nos reajustamos. Al final yo lo veo como tal cual una reconstrucción también, porque tienen que repensarse, o sea, de acuerdo a las decisiones que como gobierno se tomaban anteriormente y que se toman ahora, cómo y qué papel van a jugar. Y en ese sentido, los partidos políticos sí siempre tienen una importancia muy, muy relevante para poder ser contrapesos de la democracia. ¿Por qué contrapesos y cómo leo contrapesos? Al final, digo, sí es como mi formación de politóloga y el área de investigación que he llevado prácticamente toda mi vida profesional en partidos y en cuestiones legislativas, de tal manera que el contrapeso puede leerse justo en posicionamientos públicos, en conferencias de prensa, en iniciativas de ley que presenten, en concursos que lleven a cabo, en tipo de comunicación electoral que lleven, en fin, o sea, hay muchas maneras que pueden ser contrapeso sin morir en el intento, ¿no? Porque en esto de refrasearnos y reconstruirnos, pues sí estamos un poco a cámara lenta de cómo le hacemos. Y aquí lo vinculo con las obligaciones de transparencia, porque justo creo que una excelente carta de presentación para cualquier partido político es presumir en la mejor de las formas que son transparentes en la toma de sus decisiones, que la información está completa, en fin, o sea, que puedan tener en el sentido, insisto, positivo de competencia, pues mejoras, ¿no? Que se vean entre ustedes mismos como partidos políticos y cómo a lo mejor Movimiento Ciudadano tiene una buena referencia y quieren mejorarla en el PT. Y en fin, o sea, hay tanto como queramos ponernos un estándar de competencia y de apertura, pues como queramos, y tantas necesidades que hay como detectemos, ¿no? Entonces esa sensibilización sí se tiene que llevar sí o sí de la mano con ser partidos políticos abiertos y transparentes, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, aquí les comentamos que los lineamientos tenemos nuevos. A finales de 2019 hicimos la aprobación, hicimos una mejora, insisto, todo es perfectible, la verdad es que pues no estamos así como satisfechos 100% todavía no, pero digamos en el Info de la Ciudad estamos contentas de tener nuevos lineamientos, se derivaron justo de la revisión de evaluaciones del año 2019, de tal manera que empieza su aplicación a partir de este año, de 2020. Por eso es que estamos reunidas aquí, ¿no? Porque justo para que puedan empezar a conocer cómo tienen que vertir la información desde enero de 2020, ¿no? Y tendrán que cargarla para el primer trimestre, en fin, nosotros la revisaremos para ahí de mayo, o sea, hay tiempo suficiente para que le socialicemos de qué va, por qué están los cambios, de tal manera que les facilitemos más la vida, esperemos conseguirlo, ¿no? Al momento de cargar las obligaciones en el sitio web y bueno, revisar los formatos. De hecho, justo en ese canal nosotros estamos co-creando los formatos para poder darles contenido a estos lineamientos, ¿no? Sí, adelante. Una pregunta, mencionada. Dentro de los lineamientos, antes se tenía contemplado la tabla de rentabilidad de cada subjetividad o los partidos políticos y esto. ¿Está subsistiendo con el nuevo lineamiento la tabla de rentabilidad pasada o van a aplicar las nuevas tablas de rentabilidad? Se van a hacer nuevas, pero digamos, en este momento están, o sea, todavía los anteriores, sí, no se asusten. Nada, por eso un poco hablaba justo del primer trimestre, abril, mayo, pero sí, la idea es que en este tiempo puedan familiarizarse con los nuevos formatos
y poderles habilitar ya para el primer trimestre, ¿no? Pero ya con el detalle de qué sí va, qué no va, ya lo verán directamente con Aldo y con Egli, ¿no? Exacto. Sí, yo me voy a tomar, ahorita ya casi termino, que teníamos pensado justo 30 minutitos para mi intervención, para sensibilización, y posteriormente ya entrarán a la parte como más técnica, ¿no? La siguiente, por favor. Y en este sentido, en 2019 todavía tenemos 10 partidos políticos en la ciudad. Se realizaron 3 evaluaciones y 2 fueron censales. Están 2 partidos en miras de ir saliendo por pérdida de registro, pero digamos, incluso aunque hayan perdido el registro, aquí lo relevante es, y así vendrá en la actualización del padrón de sujetos obligados que realicemos, que los archivos pues van a ir a cargo de, en este caso, el Instituto Electoral, ¿no? Pero digamos, la realidad actual en miras que ese padrón se cambie es que somos 10, y en este sentido, como ustedes pueden ver en las porcentajes que reportamos, es que sí tenemos una buena brecha por recorrer, ¿no? Ahí cada uno de ustedes se identificará con su partido político, pero digamos lo que sí quisiéramos es subir al 100%, ¿no? Porque insisto, ahí es difícil poder tener una competencia en un sistema democrático si no tenemos transparencia, pero bueno, son áreas de oportunidad, por eso les quisimos presentar la primera evaluación, los resultados de la segunda, si ha habido mejoría o por el contrario, si ha habido un deterioro de la información por esta característica de los partidos que van a salir, ¿no? ¿Pudiéramos pasar a la siguiente? Quisimos también vincular, porque no solo, digamos, como sujetos obligados, no solo estamos revisando la parte de cumplimiento de transparencia, sino también de acceso a la información, y los recursos que nosotros vamos atendiendo desde el Info también son materia relevante, ¿no? Lo que hemos observado es que el 80% de los recursos que hemos resuelto están relacionados en materia de partidos políticos con obligaciones de transparencia, es decir, que si nosotros cumpliéramos como partidos con el 100%, las personas quizá no pedirían información porque ya la tienen en los portales, y si la llegaran a pedir, la tendrían que obtener porque, insisto, son obligaciones de transparencia. Entonces, de tal manera que estos recursos, que fueron 45 en total del año pasado detectados, ni siquiera tendrían razón de ser porque ustedes les tendrían que haber dado respuesta suficiente y exhaustiva a las personas que solicitaron la información. Entonces, por eso es que no solo podemos incluso llegar a obtener el 100% de cumplimiento de transparencia y tener un índice alto en recursos de revisión, porque digamos lo que esperamos incluso de las unidades de transparencia es que no solo carguen la información en los portales, sino que den respuesta de manera que las personas estén satisfechas con la información que les dieron, y bueno, en caso de que llegaran a presentar denuncias por incumplimiento de transparencia, que es otro de los carriles que también revisamos en el Info en la ciudad, pues no procedieran, ¿no? Sin embargo, pues sí hemos tenido algunas denuncias que han procedido. De tal manera que pues ahí son ventanas de oportunidad, y por eso es que queremos presentarles para recordarles en qué situación estamos, ¿no? La siguiente, por favor, que ya es la última, ¿no? Aquí lo que les comentaba previamente de que hay información que pueden ustedes rescatar si quisieran ahondar en literatura sobre buenas prácticas en partidos políticos. En Colombia y Perú hay una ventanilla única electoral permanente, centraliza información y tal cual sobre candidaturas. Aquí incluso
O sea, pensamos que es también una obligación de candidaturas que tengan que vertir sus perfiles. Sin embargo, ni siquiera el ámbito electoral luego tiene todos los perfiles curriculares, ¿no? Es todo un drama cuando es proceso electoral y los reporteros o cualquier persona interesada quiera saber de sus candidatos y no está la información completa. De ahí es que incluso salió el portal de 3 de 3 de sociedad civil, donde pues entre otros están tal cual sus declaraciones y los perfiles, ¿no?, curriculares. De tal manera que en Colombia y Perú pueden tener como buenas ideas para si ustedes quieren apropiarlas, ¿no? También en España, comités y comisiones electorales registran candidaturas a diferentes cámaras y después pasan a ser incluidos en listas oficiales, ¿no? De tal manera que ahí es un ejemplo de cómo se vincula la participación ciudadana con los canales partidistas, ¿no? Y que pueden ir de la mano con la debida difusión de manera sencilla para igual generar o enriquecer o engrosar la participación en los partidos, ¿no? Y otro ejemplo lo tenemos en Perú, apertura en procesos de nominación y elección, ¿no? Ahí, claro, dependerá también de los estatutos que tenga cada partido, si son abiertas o no. Incluso hemos visto pues mecanismos de sorteo para candidaturas, o sea, hay de todo, ¿no? En fin, digamos, todo hay distintos elementos de acuerdo al perfil de partido político que exista, ¿no? Y como les comentaba, en el NDI, por ahí les vamos a acercar, que no, me parece que no les pusimos el link aquí, pero que también tiene documental diversa que ustedes pueden inspirarse para generar herramientas o instrumentos de apertura institucional por distinta difusión y comunicación social que quieran generar. En fin, hay distintos elementos. De tal manera que, bueno, no sé si haya dudas, participación o comentario que quieran realizar. Yo con esto terminaría mi participación y por supuesto la idea de quedar a tono y a la orden con ustedes es que también consulten las distintas documentos y cortes de información que realizamos justo en las redes sociales de Estado Abierto, que son del Info en la Ciudad, y es tal cual enfocado a evaluación y apertura institucional, de tal manera que ustedes puedan revisar ahí pues los cortes semanales que vamos atendiendo del pleno, el desglose de las evaluaciones y cumplimiento de transparencia, las distintas herramientas de apertura institucional y la evaluación. No sé si también le han echado un ojo a los resultados, pero lo nuevo es que presentamos informes, presentamos datos abiertos, está todo en Excel, de tal manera que quien quiera darse un clavado a sea investigador, sea analista, quieran hacer algún tipo de proyección, están los datos para poder utilizarlos de manera abierta y a través de infografías. Entonces esas infografías las presentamos justo en las redes sociales y por supuesto todo está albergado en el sitio web del Info en la Ciudad. Pues por mí sería todo, muchas gracias. Sí, claro. Muy buenos días. Primero, agradecer la invitación extensiva a quienes tenemos responsabilidades políticas de acompañar a nuestros responsables de transparencia. Me parece que efectivamente, como lo ha señalado, estamos en un proceso de transformación de las instituciones, en un proceso de cambio en el país que requiere de la participación activa, proactiva, como aquí se ha señalado, y que en temas de transparencia es fundamental para orientar esta transformación hacia donde consideramos o consideran la mayoría de los ciudadanos que debería de darse. Me llama mucho la atención el tema de que se amplíe en la página de transparencia del partido a información adicional, no solamente a la que sabíamos por la
reglas de que éramos sujetos obligados, sino a actividades que pudieran ser de interés amplio de la sociedad. En ese sentido, con la nueva ley de archivo institucional, que también ya somos entes obligados, pues estaremos en la posibilidad de que esa información sea sistematizada y lleve pues una, digamos, una congruencia entre todos los partidos, porque las responsabilidades respecto al archivo institucional también, las reglas de operación, los lineamientos, pues no son obligados a todos. También el tema de la transparencia focalizada me parece un tema que no deberíamos de desatender. Me parece que es una invitación que en el caso nuestro como partido político tenemos mucho interés, porque hay un tema que nos preocupa y que nos preocupa de manera genuina, no porque dependa nuestro funcionamiento del financiamiento público, sino porque el haber llegado a nuestro país al financiamiento público de los partidos fue todo un proceso que tiene que ver con la forma en cómo alcanzamos un proceso político de competencia democrático que no fue concesionado por voluntad de quienes tuvieron la posibilidad de hacerlo en su momento o quienes detentaban el poder, sino que fue una lucha que nos antecede a muchas generaciones y que se ha perdido la información, y que al no tener presente esa información, cómo alcanzamos la realidad de la competencia electoral democrática que hoy disfrutamos y qué avances se han conseguido en el entorno internacional, nos permitiría darle a la ciudadanía información suficiente para que se creara un criterio con bases sólidas, con sustento, de por qué se justifica y por qué es el financiamiento público a los partidos políticos tan indispensable para mantener el marco de competencia en condiciones de mayor equidad, que no son equitativas, ¿verdad?, porque dependen de los votos que cada fuerza política obtenga, pero que también permitirían la transparencia de el recurso público y los topes para la obtención de ese recurso público. Sabemos que en nuestro país estamos atravesando una situación en materia de inseguridad, en materia de intervención de la delincuencia organizada en muchos ámbitos de la vida pública. Y me parece que el financiamiento público nos permite mantener, pues de alguna manera en salvaguarda, la competencia electoral de los poderes o de los intereses que van más allá de lo que debería de ser el interés genuino de la mayoría de los mexicanos. Me parece que reconozco que el tema para la Ciudad de México de la reconstrucción pues es un tema de alta sensibilidad, pero considero y haría yo la propuesta para que se considerara el tema del proceso de desarrollo de un sistema pluripartidista y de democracia en la competencia electoral, pues de alguna manera, digamos que blindado con el financiamiento público, porque nos parece muy delicado la iniciativa que se está pretendiendo desde el año pasado incorporar por el partido Morena de disminuir el financiamiento público, pero ahora que están en su pleito interno, bueno, uno de los argumentos más importantes para la destitución de Yécol es que por qué renunció al 75% del financiamiento, que los estaba dejando en desventaja, que cómo iban a construir partido, que cómo iban a capacitar a sus estructuras, que cómo iban a formar a sus cuadros políticos si no era con el financiamiento público. Es decir,
cuando se ven afectados en sus intereses, defienden precisamente la importancia para los partidos de tener en salvaguarda el financiamiento público necesario para ir a una competencia en mejores condiciones de equidad. Sin embargo, pues nos parece que la población está desinformada en términos de que es que es muy caro los partidos. ¿Muy caros en función de qué? Muy caros en función de que la suspensión del aeropuerto de Texcoco costó, en costo financiero, más o menos 80 años de financiamiento a los partidos políticos, como está ahorita aprobado. Entonces, nos parece que el tema no es un tema económico, es un tema político, y vemos con preocupación que cuando se tiene las condiciones de control político a nivel nacional mayoritario, se quiere pues de alguna manera legislar como si toda la vida fuera igual. Y hoy estamos viviendo, usted lo señalaba, nueva correlación de fuerzas. Partidos que parecía que siempre iban a mantenerse como mayoritarios, pues hoy van en un proceso de disminución acelerado, lo estamos viviendo. De tal manera que entonces las reglas deben de ser para fortalecer un sistema democrático, un sistema de representación plural. Nuestro país es plural, nuestro país tiene diversidad de culturas, de realidades, y la representación política en los congresos locales, en el Congreso Federal, en los gobiernos, tiene que responder a esa pluralidad. Y nos parece entonces, y hacemos la atenta sugerencia, que valoren la posibilidad de que ampliemos la información. Nosotros lo vamos a hacer como partido político, pero nos parece que es una responsabilidad institucional de todos los que estamos, porque esta transición, este cambio que se perfila con el mandato del voto popular, se haga en los mejores términos, con una genuina vocación democrática, de marco de legalidad y de transparencia. Que nuestro país se oriente hacia ese camino seguramente será pues muy importante para que más gente participe en la política, para que más jóvenes se interesen en la política, para que haya reglas claras y equitativas y que nuestro país realmente se constituya en un ejemplo. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, aquí quisiera comentar, o sea, justo sí, pero digamos, o sea, coincido en que tiene que haber más información, pero justo por eso pues estamos aquí. El rango de cumplimiento de transparencia de los partidos es de 21% al 100%, pero casi la mayor parte están hacia abajo. Entonces estamos hablando que se están dejando de visibilizar 8 de cada 10 elementos de transparencia de los partidos políticos, y en ese sentido justo pues hay que hacernos cargo de que sí esté la información. Uno de ellos es justo también las prerrogativas de partidos políticos, el financiamiento privado a los partidos es otra obligación, de tal manera que justo la invitación es para eso, o sea, para que primero se cumpla con el 100% y entonces poder abonar a esta desconfianza, o sea, poder revertir más bien a la desconfianza en los partidos con información, ¿no? O sea, creo que aquí, digo, entre otras cosas, pues es de lo que sí pudiera ayudar al fortalecimiento del sistema democrático, y aparte, claro, es una obligación de ley. Entonces, ¿y cómo hacer transparencia focalizada, transparencia proactiva? Es justo lo que usted comenta respecto a visibilizar la información, ¿no? Una revisión que por ahí de 2014 realicé desde cuando estaba en sociedad civil, de los sueldos de partidos políticos de dirigencias a nivel nacional, es que había casi nada de información, siendo que es una obligación de transparencia desde entonces.
Entonces, sí necesitamos, o sea, encargarnos como partidos de que haya más información, porque aparte ya hay leyes de responsabilidades de servidores públicos. Insisto, está todo el reclamo y darle sustancia al sistema anticorrupción, pero no hay combate a la corrupción, sino hay información. Entonces, digo, sí hay muchas áreas de oportunidad que tenemos como partidos políticos de poder pues solventarlas. Y nosotros como organismo garante, en ese sentido, pues somos sus aliados de ustedes y de todas y cada una de las instituciones de la ciudad. Úsenos tanto como ustedes quieran, para eso estamos, ¿no? De tal manera que, bueno, ahí pues sí hay mucho por hacer. A mí también me parece que eso está interesante y es atractivo en términos de lo que podemos aportar día con día al sistema democrático, y creo que es bastante, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por la participación. Pues, Ecri, adelante. No, pues muchas gracias, comisionada. Pues bienvenidos, como bien saben, iniciamos ahora el 2020 con nuevos retos, nuevas fuerzas, nuevos rumbos, y en ese sentido a finales de noviembre aprobamos los nuevos lineamientos, y ahora quisiéramos pasar a esta parte más técnica, que es precisamente los nuevos lineamientos con los que a partir del 2020 van a empezar a hacer su carga en el primer trimestre en abril, y con los que estaremos entonces evaluando ya para el año 2020. Pues sin más preámbulo le doy la palabra a Aldo Trapero, que es nuestro subdirector de evaluación, a quien todos supongo ya conocen, y nos va a hacer la presentación de los ajustes que tenemos al lineamiento y todo lo que estamos esperando respecto de las nuevas tablas de aplicabilidad y todo lo que va a cargar para el nuevo trimestre de 2020. Gracias, Aldo. Permítanos, vamos a hacer un enroque. Sí, vamos a hacer un enroque para facilitar. Bueno, cualquier cosa ando por acá. Muchas gracias. Gracias, Está bien así. Buenas tardes, buenos días a todos. Muchas gracias porque estén aquí presentes. Y retomando un poco lo que decía la comisionada antes de dar inicio ya directamente a la parte técnica de esta asesoría, es la importancia de los partidos en la transparencia. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, la materia de la transparencia y el acceso a la información inició con ustedes, inició con los partidos. Si bien es cierto, en Suecia desde 1776 ya existía como tal contemplado el derecho de acceso a la información, pues en México sí teníamos nuestro artículo 6º, pero como tal fue hasta 1977 cuando a través de una reforma política se agregó la parte de y se tendrá derecho a la información. Y esa reforma inicia con los partidos políticos impulsada por Reyes Heroles, justamente para darle visibilidad a esos partidos minoritarios. Pero no inició como tal, en ese momento no hablando de derechos humanos, sino no era como tal una garantía ciudadana, sino era un tema para que los partidos tuvieran esa prerrogativa para poder publicar su quehacer, ¿no? Fue yo diría, un gran camino que se tuvo que ir desarrollando, y que se tuvo que ir desarrollando no de manera normativa, sino fue a través de jurisprudencias con la Suprema Corte, que al final con el caso, tuvimos el caso Burgoa, donde pidió información, le fue negada, seguía la Corte diciendo que no. Y fue hasta 1996 con el caso de Aguas Blancas que la Corte dice, no, cambiamos el sentido, el derecho a acceso a la información como tal se va a considerar como una garantía. Y después, en 2002, llegamos con la primera ley que hubo de transparencia. Nada más, o sea, haciendo como recapitulación, ¿por qué? Porque es una asesoría especializada en partidos y el tema de transparencia inició con ustedes, justamente. Bueno, ahora, ya que hice ese pequeño brevario, tenemos unos nuevos lineamientos. Los lineamientos técnicos
generales, no generales, los lineamientos técnicos para la publicación, estandarización de la información que publica o que emanan del Info, es un instrumento que les ayuda a ustedes, sujetos obligados, a ustedes, partidos en específico, para poder cargar la información, para saber qué información es la que tienen que cargar y cómo tiene que cargarse. ¿Por qué se crea esta normativa? Porque si no hubiéramos bajado esto a nivel secundario o terciario y nada más nos hubiéramos quedado con las obligaciones de transparencia que están contempladas en la ley, pues cualquier sujeto obligado hubiera podido publicar a su entender la información. Y podríamos encontrar distintas lagunas o espacios grises respecto de lo que se está publicando. Por eso, en el Sistema Nacional de Transparencia se decidieron publicar los lineamientos técnicos generales, con el objetivo, como dice la palabra, estandarizar. ¿Cuál va a ser el mínimo y cuáles van a ser los criterios que todo sujeto obligado debe de publicar? Con el objetivo de, si vas a buscar el directorio, ya sea en un partido político, ya sea en una secretaría, ya sea en un órgano autónomo, el ciudadano se encuentre un mismo formato y la misma información en estricto sentido que se debe de publicar. Si bien es cierto, el Info de la Ciudad de México publica sus lineamientos y metodología de evaluación en 2016. De 2016, con el que ustedes empezaron a publicar y con el que se les fue evaluando. No obstante, en 2017, entrando en vigor a 2018, hay una reforma a esos lineamientos técnicos en el sistema nacional, lo que obligó, tanto a nivel federal como a nivel local, a hacer homologarlos o hacer una adaptación de estos lineamientos que teníamos. ¿Qué es lo que sucede? Y se dice de manera certera, el Info se atrasó. Si bien es cierto, entra en 2018 el lineamiento, ¿y qué es lo que sucede? Cambian los formatos con los cuales se iba a publicar en el Sistema Nacional, o sea, en la Plataforma Nacional de Transparencia. Y a todos los órganos garantes nos dan cierto plazo para que emitiéramos nuevos lineamientos, que son los que por fin pudimos emitir el año pasado, 2018, a través de ese acuerdo, el 27 de noviembre de 2019. ¿Qué es lo que sucede y la medida que tomó el Info? Si bien es cierto, a nivel local no existía el lineamiento porque no lo habíamos adaptado, el Sistema Nacional suple. En el momento que emanan los lineamientos del Sistema Nacional, suplen y son obligatorios para cualquier sujeto obligado, no importa si es nivel federal, si es nivel estatal. Por lo tanto, el instituto reasigna o cambia formatos, genera las adecuaciones y se los comunica a todos los sujetos obligados. Y lo que encontramos en esa vacatio que existía entre 2018 y 2019 es que sí es cierto, para los sujetos obligados existía o podía existir una confusión. Tenemos un lineamiento, por decirlo vigente, que era el lineamiento 2016, no obstante nos cambiaron de formatos y no obstante tenemos el del Sistema Nacional de Transparencia. La gran duda es, ¿a quién le hacíamos caso? ¿No? Esa era la gran demanda de los sujetos obligados. Tienes un lineamiento, pero me dices que ya no y me estás diciendo que cargue con otro nuevo formato, pero me vas a calificar con el lineamiento 2016. Se generó una gran incertidumbre. ¿Qué es lo que con este lineamiento, con esta nueva reforma o adaptación del lineamiento, buscamos subsanar? Y también el año pasado hubo varias reformas a la ley de transparencia.
Si bien es cierto, como tal a partidos, al ámbito de partidos políticos, no le afectó, por decirlo de esa manera, de manera directa. Sí pasó por ejemplo, en las alcaldías, que tuvieron nuevas obligaciones. Sí pasó en materia de sentencias, que ahora dice no las de interés público, sino todas las sentencias. Sí pasó que les cambiaron plazos, se redujeron plazos. Entonces hubo varias reformas que atender y que impactar en esta nueva normativa. Como digo, esta normativa lo que establece son esos criterios que ustedes van a tener que publicar y con los cuales nosotros como instituto, como órgano garante, vamos a supervisar esa publicación y esa actualización. La siguiente, Rich. Datos importantes. Y aquí ya vamos a llegar un poco a lo de las tablas de aplicabilidad. Si bien antes con el lineamiento también salían publicadas las tablas de aplicabilidad para volverlo de manera mucho más sencilla y no estar cada vez que se reforme por algo la ley, cada vez que tengamos que cambiar por alguna atribución la tabla de aplicabilidad, afectar el lineamiento como tal, esa reforma, lo que decidimos es separarlas. Si bien este nuevo lineamiento lo que establece es los sujetos obligados, una vez entrado en vigor este lineamiento, o sea, publicado en la Gaceta, tendrán 30 días para mandarnos cualquier comentario respecto de la tabla de aplicabilidad que tenían hasta ese momento vigente, con el objetivo de que el instituto, y a través de la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación, verifique lo que ustedes nos están enviando y de manera colaborativa generemos esa nueva tabla, donde veamos, obviamente no aplicando lo que dice la ley, pero realmente ver justamente esas fracciones, por ejemplo, del artículo 121, donde no les aplica realmente por normativa. No es que no generen la información, sino es una no aplicabilidad, no por la diferencia que existe. La no generación es durante ese ejercicio, por alguna razón, no tuve esa información, no la generé. La no aplicabilidad es por norma, por facultades, por funciones, no me toca. Y por competencias, y nunca me va a tocar. Entonces, la finalidad también de esta reunión era informar eso para que desarrollemos juntos esa tabla de aplicabilidad y podamos cargar. Si bien es cierto, seguimos ya en la última semana de enero y están cargando lo del último trimestre. No obstante, terminando ustedes ya de todos modos están generando información 2020. Entonces sí, también el Info le va a dar celeridad con el objetivo de iniciar 2020 con una nueva tabla. No cambiará mucho, pero veremos todas esas áreas de oportunidad que existían en la tabla con el objetivo de subsanarlas. Sí es cierto, y hace rato antes de que entraran lo oí, es que los formatos son difíciles, es que la plataforma sigue teniendo fallas. Sí, o sea, no vamos a decir, no es cierto, es la panacea de este mundo. No, sí existe. Y se está trabajando y existen comisiones en el Sistema Nacional para trabajar la plataforma y las está trabajando, y también el instituto continuamente está monitoreando lo que sucede en la Plataforma Nacional de Transparencia y lo estamos mejorando. Los formatos, si bien, y no es por curarme en salud, pero recordemos que obedecemos a el Sistema Nacional. ¿Qué significa eso? Que yo como sujeto obligado puedo aumentar criterios, puedo adaptar a la normatividad que tenga, pero no puedo quitar, no puedo restringir, no puedo mover ese lineamiento como tal. ¿Por qué? Porque tenemos una base normativa. Estos lineamientos tienen
la finalidad de volver, más bien, lo que sucedió es la realidad rebasó a la norma. La realidad nos rebasó. Los formatos ya los conocen. Lo que hicimos fue que la norma cobijara esa realidad. Sí hubo cambios, criterios que se modificaron, criterios que se suprimieron, también en la cuestión de evaluación, sí lo hubo, mejorías que existieron, pero la gran finalidad fue que el lineamiento como normativa arropara a una realidad ya existente y que ya conocían ustedes dentro de la publicación y actualización de las obligaciones de transparencia. La siguiente, Rich, por favor. Como no se puede, la puedes mover tantito aquí porque se ve medio borrosona, ¿no? Ay, bueno, ya se perdió, no salió peor. No, más bien en el proyector, porque está, ajá, está. Hay que focalizar en el... Sí, por aquí le hicieron, ¿no? A ver, yo le estoy metiendo ya el dedo, a ver. Bueno, lo bueno es que no lo sabemos de memoria. Muy bien, ya, muchas gracias. ¿Qué es lo que sucede? Que vamos a tener dos normas subsistiendo. Tenemos el lineamiento y metodología de evaluación, que es el que están ustedes observando y con el cual van a publicar hasta todavía ahorita, que es hasta el cuarto trimestre 2019. No obstante, la información 2020 ya se debe de publicar haciendo uso de los lineamientos nuevos, con los nuevos criterios, con los cambios que se han realizado. Pero ¿por qué digo que siguen subsistiendo dos normas? Por lo siguiente, como ustedes publicaron hasta 2019 con el lineamiento anterior, la evaluación se va a realizar en atención al lineamiento anterior. La evaluación que vamos a hacer ahorita respecto de el ejercicio 2019 va a ser con el lineamiento anterior. Por lo tanto, por eso es que van a estar subsistiendo. Hasta en tanto se hayan evaluado, o sea, en el primer semestre se haya evaluado los 146 sujetos obligados del padrón vigente y obviamente en el segundo semestre a los que sea necesario se realice la respectiva solventación, verificación de solventación, hasta ese momento aplicarán los lineamientos anteriores en el aspecto de la evaluación, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? Un gran ejemplo, artículo 121, directorio, pedimos que, porque la ley lo mandata, y así se actualizó el lineamiento, porque como digo, podemos aumentar criterios, que ustedes tengan que publicar la foto dentro del directorio. Hay unos que ya lo hacen, hay unos que no hacen. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa? Dentro de sus portales, como ustedes los manipulan, sí podían publicarla, pero dentro del sistema nacional, en la plataforma, como era un formato específico, no se podía aumentar. Hay varios que ya lo tienen, hay varios que no. Si ahorita yo califico 2019, los va a calificar con el lineamiento 2000, anterior, por lo tanto, no se sancionará la foto. No obstante, a partir de ahorita, o sea, el directorio que están publicando 2020 ya tiene que tener la foto. Y ya se evaluará en su respectivo momento. Cuando se evalúe 2020, ya se evaluará ese criterio. Ese es el gran ejemplo. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda? ¿Todo en orden? Muy bien. Bueno, pues es la misma explicación. Por favor, Rich. Dígame. Claro que sí. Muchas gracias. Políticas de aplicabilidad, lo que decíamos la tabla, ¿no?
La finalidad de esta reunión, ahorita terminando esta explicación, es me concedan unos minutos más para ver rápidamente la tabla, desde ahí sacar ahorita un bosquejo y esperar poner un acuerdo de el tiempo que sea necesario la siguiente semana, bueno, en esta semana, para recibir ahora sí de manera formal, vía oficio, ya los comentarios necesarios para esta reunión de trabajo de tabla de aplicabilidad. La siguiente, Rich, por favor. Esto es muy importante, unidad de transparencia, comité de transparencia y unidades administrativas. Viene en su lineamiento es su espada y su escudo. ¿A qué me refiero? La unidad de transparencia es el área coordinadora, el área que supervisa, pero no es el área responsable de la información. O sea, y si es necesario, lo vemos con sus distintas áreas administrativas. La unidad o sea, no es de que está sucediendo en varios sujetos obligados, es, tú eres unidad de transparencia, tú cargas todo, aquí tienes mi fila de papeles, mucha suerte. Nos vemos el siguiente trimestre. Claro, recordando, tenemos un comité de transparencia. El comité de transparencia es ese órgano colegiado máximo dentro de cualquier sujeto obligado que en las materias de acceso a la información, transparencia, protección de datos y archivo. El comité de transparencia tiene entre sus atribuciones dictar políticas. Si el comité de transparencia, de manera ya entendida, estudiada, ha decidido que como ustedes, comunidad de transparencia, lo van a hacer, bueno, es una política ad internum, al interior. Pero no es que se desprenda de ahí de una interpretación de la unidad de transparencia hace todo. La unidad de transparencia testa, la unidad de transparencia sube, no. ¿Por qué? Porque ustedes, como tal, no son los responsables de la información. Y de ahí va un gran error que existe muchas veces dentro de los formatos. Ponen unidad responsable, unidad de transparencia. No, ese criterio justamente se creó para que si estamos hablando de dinero, ¿quién es quien le tiene que mandar el informe respecto de cómo se está ejerciendo el dinero? El área de finanzas. Bueno, como se llame dentro del sujeto obligado. Esa área es la responsable porque es la que conoce el manejo presupuestal al interior. Y por lo tanto es la que es la dirección responsable respecto de la información que están haciendo pública. No es la unidad de transparencia. El directorio, ¿quién es quien llena y se encarga de la parte de recursos humanos dentro de su partido? El área de recursos humanos o administración o whatever the name. Pero es la unidad responsable. Ustedes sí revisan los formatos, ok, los publican, ven que existen tal vez algún error en la forma en cómo lo llenaron, pusieron un carácter que no es, coordinan con el área de tecnologías de la información cómo se tiene que subir a la plataforma, cómo se tiene que subir en la respectiva página. Si esas son funciones de la unidad de transparencia. Pero si ustedes ven, vamos a manejarlo de manera muy sencilla en materia presupuestal. Ustedes ven la información, ¿logran detectar que tiene un error? No, porque ustedes no conocen las cuentas que están existiendo. Y ustedes tampoco le meten mano. Vuelven a acudir a la unidad de finanzas y decir, por favor, corrige. Entonces, y eso sí lo he visto en varios, no son la unidad responsable. Vuelvo, para eso existe el comité de transparencia, para dictar esas políticas, para decir cuáles son los tramos de responsabilidad. Y también para apoyarlos
a ustedes y darles ese acompañamiento en las 3 materias que acabo de decir. El comité de transparencia, bien saben, es el que confirma, modifica o revoca si se va a reservar la información, si se va a hacer una versión pública para testar los datos, en materia de cuestiones de capacitación dentro del sujeto obligado. Entonces, el comité de transparencia también los arropa para que si yo como sujeto obligado, como unidad administrativa o como unidad de transparencia, veo y digo, ¿se testa o no se testa ese dato? ¿Se protege o no se protege ese dato? Si ustedes no saben, suben al comité y decirle, yo no sé, comité, tú eres el que debe de saber. Oriéntame. De eso, esa es la función del comité, orientar las 3 materias dentro del sujeto obligado. Y también el comité cumple con la función de dar certidumbre a cualquier persona de que si ustedes por alguna razón no publican la información por ser inexistente, pues no es simplemente porque les dio flojera buscarla y dijeron, no existe, ya, no la entrego, sino el comité es el encargado de validar esa inexistencia y decirle al ciudadano, sí, se buscó exhaustivamente y no existe, ya por las razones que sean, porque ya no debe de existir, porque ya se dio baja documental, o porque lamentablemente sí debe de existir y van a incurrir en alguna responsabilidad. También es cierto, el comité es quien da vista de algo, aquí está mal, sí es facultad y deberían de tenerlo. Entonces, eso viene en su lineamiento, por eso les digo que es su escudo y es su arma. Es su timón para avanzar dentro del sujeto obligado, para decir, sí pido, pero hasta aquí, y hasta acá ustedes son responsables. Úsenlo, léanlo, aprovechenlo. Dime. En ese aspecto sí pediríamos el apoyo de la parte del área de evaluación, porque es muy difícil. Ustedes nos dicen, vamos y lo decimos a nuestras áreas o a nuestro ente, pero en la mera verdad no nos hacen caso. Le dices, aquí está, por ley, te corresponde hacer esto. Y más las unidades administrativas, cuando les mandamos por oficio, por correo electrónico, se les pide que no modifiquen los formatos, que pongan la información del trimestre y todo, es muy difícil, la mera verdad, al interior. Entonces, así como nos está explicando, yo le pediría que mande un oficio a los titulares y para áreas administrativas de los entes, para que hagan caso y vean nuestra función, qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tienen que hacer ellos. Va, primer acuerdo de esta mesa de trabajo. La dirección, como tal no les puede, porque vuelvo, son políticas internas, ¿no? Como tal son políticas internas y para eso está el comité de transparencia. No obstante, podemos hacer un oficio diciendo la función de la UTES tal, se les recuerda, la función de los comités son orientadores, por lo tanto, se le pide al comité atentamente, si es necesario, realice una política. Es la forma como nosotros podemos incidir. ¿Por qué? Porque nosotros, vuelvo, y eso también se le ha dicho a los sujetos obligados, nosotros no podemos decirles quién carga y quién no. No está dentro de nuestras funciones ni facultades, no tenemos esa competencia. Eso es algo ya interno del sujeto obligado. No obstante, podemos orientar y decir, la función del comité de transparencia es generar las políticas necesarias para estos 3 temas. Y ahí sí, también, y recordar que la ley mandata que la unidad responsable es quien genera la información. Eso sí está en el lineamiento. Primer acuerdo. Nosotros emitiremos un oficio, lo vamos a construir respecto de exhortarles a los titulares en esta materia y exhortar el uso y aprovechamiento del comité de transparencia en este rubro. Hola. Ya alguna vez había platicado contigo cuando estábamos corriendo lo de mi portal. Lo que yo creo que compartimos varios partidos políticos, por ejemplo, es cuando los temas tienen que ver con la dirigencia nacional, que las unidades administrativas ni siquiera están en la dirigencia estatal, que a nosotros nos pasa, creo que a varios les pasa,
y que entonces ahí, pues digo, si a lo mejor en el interno nos cuesta trabajo, ¿no? Nuestro partido a nivel estatal, pues no estoy pensando en el nacional. Yo tengo casos como lo del padrón, que es un órgano nacional, quien lo lleva, las candidaturas, pues es una comisión electoral nacional, y pues nosotros realmente a veces ni siquiera tenemos la información, sino que ellos se las llevan o hacen los trámites en el nacional, y ahí cómo podemos dar solución a los formatos, porque pues yo digo, sí, este es el órgano nacional, pero es obvio que se entiende como que pues yo me estoy quitando el peso de encima y lo estoy aventando a otro sujeto obligado, que sería mi partido a nivel nacional. Es algo que no sé si hay alguna sugerencia de cómo podamos resolver esto, porque igual nosotros también podemos girar oficios o pedirle a los órganos nacionales. Nosotros, por ejemplo, en el caso de, en el de afiliación, que nos piden constantemente información de personas afiliadas o no, el órgano de afiliación a veces ni nos contesta. Y entonces yo tengo que estar, a la mera hora, pues lo oriento al nacional, ¿no? O sea, me espero todo el tiempo, ¿no? Los 18 días para decirle, pues váyase al nacional. Pues algún día me va a caer un recurso de revisión, me dice, oye, ¿para qué te tardaste si no me ibas a responder finalmente, ¿no? No sé si hay alguna sugerencia o cómo poder trabajar esta parte, porque a mí sí me preocupa, yo identifico varios formatos donde tengo esta situación. Sí y no. O sea, sí y no. ¿Por qué? Porque es una atribución, o sea, por ley de transparencia ustedes deberían de tenerlo. Si bien es cierto lo que sucede al interior del partido y la forma en cómo de manera del nacional versus los locales existe cierta corresponsabilidad en la información, esto es de manera interpretativa, o sea, es pensarlo, sí es necesario pensarlo y meditar cómo se tiene que hacer, pero vuelvo, entre unidades de transparencia se pueden comunicar, más que son, por decirlo así, el mismo partido, o sea, ¿no? Entonces me dijeron, ante sujetos obligados son distintos, pero bueno, es el mismo partido, se podrían comunicar. 2, no le hacen caso a la unidad de transparencia. Vuelvo a decir, el órgano máximo interno es comité, que de comité de transparencia a comité de transparencia podamos ver esa cuestión de cómo publicar. Y 3, y eso lo adelanto aquí, que no lo hemos utilizado de manera a nivel local, y me lo llevo yo de tarea también para consultarlo si es posible a nivel entre federal y local hacer eso, la interoperabilidad de las obligaciones. Por interoperabilidad significa, se tiene que publicar, pero yo no soy el único responsable. La interoperabilidad existe entre varios sujetos obligados. Y entre esa fracción es, por decirlo, compartida entre sujetos obligados. A nivel federal se hace. Me llevo la tarea de consultar la interoperabilidad de manera vertical, por decirlo así, no de manera horizontal, sino si es posible, y con esa manera también, claro, vuelvo a decir, no es algo que va a ser el sujeto, no es algo que va a ser el órgano garante. Yo no puedo decirles eso es interoperable. No nace de nosotros. Pero puede ser ese el camino, vía sus comités de transparencia, ver esa interoperabilidad de las respectivas, porque no son fracciones. Lo que dijo la compañera tiene razón. Hay varias fracciones que nosotros tenemos, en especial las específicas, que es el 129, que es el padrón de electores, y hay otra fracción que nosotros no generamos la información, por más que no somos compartícipes. El que la genera, la detenta, modifica y todo, es el partido a nivel nacional. Nosotros nada más lo que hacemos es la réplica de bajarla, porque él se entiende directamente con el órgano de control que es el INE. Se lo está pidiendo. Nosotros no tenemos nada que ver, simplemente replicamos la información que ellos tienen de nuestra, en este caso de nuestro estado, Ciudad de México, bajamos la información.
y es la obligación que nos pone, pero nosotros no la generamos, no la podemos ni detentar ni nada, o sea, ni pedir, como dice la compañera, se lo tienen que pedir, nosotros lo tenemos que a veces bajar de la obligación que ellos publican para bajarla a nosotros, no la generamos nosotros. Esa es una fracción que no nos aplicaría. Vamos a, bueno, sería analizar bien, como decimos, la función y la competencia. Y respecto de eso, ya se plasma en tabla de aplicabilidad, si va así. Siempre, y entiendo la preocupación como sujetos obligados, sí lo entiendo. Pero también desde una perspectiva ciudadana hay que ver, porque lo que hacemos no es para nosotros, no es para el partido, es para las personas. La mera ausencia de la competencia no debe ser el piso máximo. O sea, de, bueno, ya no soy competente, cierro ventanilla ahí y ya. Sino al contrario, ok, si se llegase a determinar analizando jurídicamente la competencia respecto de esas obligaciones, que por algo no fueran aplicables, de todos modos se tendría que conservar un camino para poder acceder. En su portal institucional, el camino de esta información, es un ejemplo, no de manera burda, esta información el partido estatal no la genera, no la detenta, y el obligado por tal normativa es a nivel nacional, por lo que la podrá consultar aquí. ¿No? Lo que vuelvo es siempre también salvaguardar el derecho a acceso a la información a la persona. Por eso digo, no porque no me aplique, hasta ahí llego. Hasta ahí no me aplica, ya. Cerré changarro bajo esa obligación y ya. Y el info ya no me la asigna y no. Redirigir. Ok. Se valora en la parte de tabla de aplicabilidad. Siguiente, Rich. Eso ya se lo saben muy bien. Siguiente, no, bueno, o sea, sus periodos, sus artículos, se lo saben perfectísimo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Y lo vemos, si ustedes tienen una gran área de oportunidad en materia de transparencia proactiva, transparencia focalizada y en general en su portal de transparencia. ¿A qué me refiero? Ustedes son dueños de sus páginas, en el aspecto de, ustedes pueden manipular su página. Hay varios sujetos obligados que por restricción presupuestal, por lo que sea, alguien más y les han hecho formatos de cómo debe ser su página y no se ha podido innovar. No obstante, ustedes tienen esa gran, pues yo diría gran virtud ahorita de que pueden manipular sus páginas, pueden diseñar sus páginas, vuélvanlas accesibles, porque si bien es cierto tienen la norma de los lineamientos en materia de publicación, pero a la par del sistema nacional baja los lineamientos de accesibilidad y hay una línea de acción que se llama de portales web y donde salen subacciones que les hablan de que debe de tener cambios de color, bueno, o contrastes, que debe de tener una aplicación para poder tener lectura, lengua de señas, lengua indígena, que los portales tengan ciertos periodos para poder cambiar pantallas, o sea, todo el lineamiento desglosa y también es obligatorio y también lo tienen que observar de manera progresiva, ¿no? Ya también ahorita el instituto sacó el primer diagnóstico de accesibilidad, donde estamos viendo qué está sucediendo en esa materia en la Ciudad de México en los sujetos obligados. Y de manera progresiva tienen que ir avanzando en ese tema dentro de sus portales. Deben de ver,
deben de empezar a ver ese tema, porque también les adelanto, con posterioridad también se evaluará. Se va a generar esa metodología. Entonces, que a la par de lo que publiquen, no simplemente es publicar, sino publicar de manera accesible. Y también la información, ¿a qué me refiero? Y no digo que sean ustedes, pero hay varios sujetos que nos encontramos, pues ya la información escaneada. Bueno, ya que esté escaneada, dices, bueno, ahí está. Pero no es formato accesible, porque un escaneo yo no lo puedo manipular. Yo no puedo hacer un control de búsqueda, yo no puedo extraer. Y dos, más cuando está mal escaneada. O sea, y nos encontramos, no digo que sean ustedes, pero nos encontramos que con la hoja doblada, que nada más se ve que lo pasaron y a como salga el escaneo. Eso no es accesible. Y ahí se ve realmente que lo que están haciendo es cumplir la norma. Me piden publicar, publico. Pero no desde una perspectiva ciudadana. La siguiente, Rich, por favor. Y ahora otro tema que también es de interés, el archivo. En los lineamientos para la implementación y operación de la Plataforma Nacional de Transparencia, hubo una reforma en el 2019 y que nos dice que la siguiente, Rich, la información que ustedes cargan se considerará o tendrá el valor de archivo digital. ¿Qué significa eso? Que ustedes al interior de su sujeto obligado, teniendo el área de archivos o de gestión documental, hay cierta información que ustedes, según la norma, deben de conservar 10 años, 5 años, dependiendo. Y donde también converge con los lineamientos, con los periodos de conservación. ¿Qué es lo que va a suceder? Y esta es la manera como de manera práctica. Ustedes tienen su formato. Ese formato de la fracción 3, de la fracción del 121, de la fracción 7, 8, el que sea, lo suben. Dependiendo de la información que sea, en el lineamiento de los lineamientos técnicos tienen conservación de 2 ejercicios, por ejemplo. Lo máximo que tenemos nosotros son 6 ejercicios. Tiene que estar público en su sección de transparencia y en PNT lo que dice el periodo de conservación, 2 años. No obstante, la norma archivística te dice que debe de estar 10 años en periodo de conservación, por decirlo de esa manera. Su periodo archivístico y su periodo de conservación de obligación de transparencia empiezan a correr al mismo tiempo que ustedes generan el formato y lo publican. Terminan los 2 años, ok, va fuera de PNT. No obstante, ustedes deben de tener ese formato, no es como que ya se eliminó, se tiró, lo deben de tener en archivo y cumplir con la normatividad, como dice, el archivo de trámite, archivo de concentración, archivo de irlo pasando hasta la vida útil que nos da la norma respecto del archivo. Es una nueva obligación que acaba de emanar, que consideremos todo lo que se publica como que tenga un carácter archivo, que tenga un carácter todavía no histórico, eso después se determinará, pero que debe de tener este tratamiento en materia de archivo, porque ¿qué era lo que sucedía antes? Terminaba su periodo, se bajaba y se perdía el formato. Ya no. Obedecen lo que dice el plazo de conservación, 2 ejercicios, 1 ejercicio, lo que diga, y después pasa al segundo momento, que es la cuestión archivística, donde tendrán que conservarlo, lo que les dicen archivo de trámite, para después pasar. Y así seguir la línea
de vida de archivo. ¿Tenemos alguna duda respecto de esto? Lo pueden consultar en lineamientos para la implementación y operación de la Plataforma Nacional de Transparencia. Este es otro lineamiento donde se señala, y también los acuses también los tienen que guardar, se va a considerar también información de archivo, el acuse que les arroja de la carga, exactamente. Solo de la carga. Exactamente. De eliminación, no de nada. Nada más de la carga se conserva. O modificación. Les digo, revisen ese lineamiento y bueno, estamos para cualquier duda, nos pueden consultar directamente en la dirección de evaluación, bueno, de Estado Abierto de Estudios y Evaluación, o para la parte técnica, lo pueden ver con mucho gusto en la Dirección de Tecnologías de la Información. Pero eso también era importante mencionarlo, esta nueva reforma en materia de archivo. Muchas gracias.